Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a una nueva jornada de nuestra formación política que hemos llamado Política para Transformar. Este es el cuarto encuentro de una serie de 8 encuentros semanales que venimos realizando, donde van a estar participando distintos referentes provinciales y locales de nuestro partido, como el senador Ernesto Mancinelli, nuestras concejalas Erika Jiménez y Fernanda Orellana, Anita Arenberger, la coordinadora de Sur, y el presidente de nuestro partido a nivel nacional, Humberto Tumín. Les recuerdo que tenemos abierto el espacio de preguntas en el chat para quienes quieran utilizarlo, y ahí van mandando las preguntas, las inquietudes o los aportes que tengan o que quieran realizar para la parte final de la charla. ¿Bien? Bueno, hoy vamos a escuchar a nuestro compañero Adrián Bonada, que es el coordinador provincial de nuestro Frente Social, Barrios de Pie. Adrián hoy está al frente de la asistencia a miles de vecinos y vecinas de los barrios populares de la provincia, que día a día asistimos desde nuestra organización. La coordinación de Barrios de Pie ha sido a lo largo de los años que estamos en la provincia ocupada por diferentes referentes de nuestro partido, como el senador Ernesto Mancinelli, como el subsecretario de Desarrollo Social Alejandro Verón. Después llegó el turno de Alejandro Orellana, dirigente de Guaymallén. Le siguió en la tarea Darío Valencio, también dirigente de Guaymallén, junto con nuestro compañero Adrián, quien es hoy el responsable desde hace ya 3 años, está a cargo de la coordinación provincial. Durante todos estos años han habido muchos desafíos y situaciones complicadas que Adrián ha sabido llevar y enfrentar con inteligencia, empatía y solidaridad, y han llevado al movimiento a ser el más grande de la provincia, y nos ha posicionado fuertemente ante la opinión pública y el gobierno. Hoy vamos a conocer un poco más de su paso por nuestro partido y la situación que estamos viviendo hoy desde Barrios de Pie. ¿Bien? Hola Adrián, un gusto Hola, hoy Ana, ser ¿cómo quien te andás? entreviste. Muy Gracias, bien. el gusto es mío. Bien. Bueno, primero lo que queremos saber es cómo fueron tus inicios en nuestra organización. ¿Qué es lo que vos recordás de esos tiempos? Uf, un montón de cosas, pero a ver, para hacer buena memoria. Yo conocí a la organización a través del Frente Universitario, frente a la agrupación, o sea, con la agrupación Sur. Pero bueno, capaz que el camino que habría que hacer o el recorrido para entender por qué terminé yo en esa facultad y por qué terminé conociendo, obviamente, a mis compañeros y compañeras de Sur. Eh, yo me acuerdo, bueno, yo crecí en Pedriel, en Luján. Yo iba a la escuela primaria, era la escuela Domingo French, una escuela, una escuela donde iban muchos hijos de familias muy humildes. La mayoría de mis compañeros y compañeras de la primaria vivían del Bajo Luján, que era un barrio popular de Luján, que bueno, hasta hace poco estaba todavía, y por suerte, bueno, tenemos muchos compañeros y compañeras que vivían en ese barrio y que por un proceso de urbanización han tenido su casita ahora y están ubicados en otros barrios viviendo. Bueno, eran chicos de familias muy humildes, y yo me acuerdo que la primera vez que tuve la experiencia de toparme de frente con una situación de pobreza de injusticia social, por así decirlo, lo viví en 7º grado. Yo me acuerdo que había pasado el fin de semana y el lunes, bueno, en la escuela pública te dan la merienda. Yo me acuerdo que nos daban, bueno, yogur, torta, té, hierbeado, siempre nos daban algo, y habían muchos de mis compañeros, obviamente yo no era consciente en ese momento que el único lugar donde podían comer era en la escuela. Y había pasado sábado y domingo y un compañerito mío, me acuerdo que se descompuso en la clase y medio que se desvaneció. Después nos enteramos que ese compañero no había comido el fin de semana. Entonces me acuerdo que fue como una cosa muy impactante para mí el volverme consciente de esa situación, de que había gente que no tenía ni para comer y que era gente que yo tenía muy cerca. En mi casa no es que
sobraban las cosas, mi familia de laburante, mi viejo es músico y trabajó mucho tiempo en el correo, que bueno, después la privatización se quedó sin laburo cuando privatizaron el correo, mi mamá es docente, es bibliotecaria, y siempre el plato de comida era algo como que nunca faltó en mi casa, podía faltar cualquier cosa, pero no la comida. Entonces yo, más allá de todo, nunca había vivido, a comparación de mis compañeros, nunca había vivido el tema de no tener para comer. O sea, nosotros, mi viejo, íbamos al trueque, al feriagro, de algún lado siempre se sacaba, y fue muy impactante para mí ese choque con esa experiencia. Entonces yo, en la secundaria me interesé mucho por el tema de lo social, participé de algunas experiencias en la iglesia y ese tipo de cosas, pero por más de que era algo bueno, sentía que no era suficiente, que estaba bien, se ayudaba todo, pero no se cambiaba nada de fondo, sentía que me dejaba gusto a poco. Entonces ahí me empecé a interesar más por la política, por diferentes cuestiones que me incentivaron a, en la secundaria, tener la posibilidad de ir a la facultad, y busqué, me acuerdo, puse facultad de política, yo no tenía ni idea, obviamente, que existía la facultad de ciencias políticas, y me apareció ahí me apareció la posibilidad de la facultad, entré, iba a estudiar trabajo social, y después terminé eligiendo ciencias políticas porque era la carrera que tenía política en el nombre. eh, y entré, al principio cuando entré a la facultad me acuerdo que no tuve la suerte del primer año conocer a Sur, a mis compañeros y compañeras que serían más adelante, no los conocí el primer año, y la verdad que las agrupaciones también no me llenaban, me terminaban de llenar, porque yo veía, todos hablan de los pobres, de esto, aquello, lo otro, pero en concreto nadie hace un carajo por los pobres, ¿viste? Acá estamos todo bien, pero no le damos una mano a nadie de la facultad. Entonces me acuerdo que fue justo la época de la explosión del Facebook. Yo no me quería hacer Facebook primero, me lo terminé haciendo, me obligaron, me acuerdo, a hacérmelo, y me acuerdo que vi un flyer ahí entre todas estas cosas del Facebook que te termina poniendo por la por los algoritmos y toda la hueá esta de Facebook, que termina sabiendo qué es lo que te interesa, y me apareció una imagen de un historiador que a mí me gustaba mucho, que era Osvaldo Bayer, que decía: barrio de pie, el hermoso nombre de los que nunca se dejan vencer. Era un flyer que había dando vuelta por las redes. Y me acuerdo que en ese momento dije: ¿qué es lo que es barrio de pie? Como decía barrio, me llamó la atención, me metí a buscar y dije, vi todo lo que éramos, como todo lo que se hacía, la asistencia alimentaria, las marchas, los piquetes, bueno, toda la historia que habíamos tenido, y dije, esto me gustó. ¿Y quiénes son Barrio de Pie en la facultad? Dije yo: Sur. Me salió que era Sur y que Barrio de Pie era parte libre del Sur, y dije, y ahí yo me acuerdo que hay algo, para los que no saben, hay algo en la facultad que se llama el agite, que es cuando hay elecciones de centro estudiantes, se juntan todas las agrupaciones en una especie de guerra de hinchadas, por así decirlo, y me acuerdo que, bueno, era como que te tenías que quedar a ver. Y yo me acuerdo que el primer año me quedé a ver, y me llamó la atención que vi que llegaba, era un quilombo afuera, digo, ¿qué pasó? Que hay semejantes pelotes. Salgo afuera y venía una columna que habrán sido 30 personas más o menos, pero eran 30 y se escuchaban más que los otros 300 que habían adentro, era más el ruido que se había afuera que lo que había adentro. Salgo y veo que venía llegando Sur, justamente, que todavía yo no sabía que era Barrio de Pie, todavía no me había enterado. Y venían con una canción que decía: llega la gloriosa juventud del Che Guevara, tiramos cohete, prendemos bengala y todos se cagan cuando llega Sur. Ya eso fue como, ya ya me movilizó un poco, y dije, qué aguante que tienen esto me gusta, porque se la aguantan, van al frente, digo, ¿viste? Creo que en esa elección salimos cuarto, quinto, todavía no era, pero claro, había ganado, ni me acuerdo no me acuerdo ni quién había ganado, qué sé yo, pero los que habían ganado las elecciones no festejaban tanto como festejaban los de Sur. Decía yo, che, todos tan contentos de ser de Sur, digo yo, mirá qué aguante, qué bueno eso. Y bueno, después se me vino a la cabeza, cuando vi que Barrio de Piedra Sur, dije, bueno, listo, ya está, tengo que ir a contactarme con esta gente.
y me acuerdo que era la época de Pino Solana, y que Pino Solana dio una charla en la peatonal, y yo me mandé a la peatonal con el Pablo, con mi hermano, fuimos, me acuerdo. Y ya de ahí me acuerdo que conocí al Ale Orellana, al Roberto, a la Negra, al Adri Martínez, y nos fuimos a una reunión derecho, me acuerdo, a la Flavia. Nos fuimos a una reunión derecho con el Pablo al local de Martínez de Rosa, que era un local muy humilde, y, y quien coordinaba la reunión era mi amigo y camarada ahora Alejandro Orellana, que era un capo, el negro. Me acuerdo que nos convenció en seco, y nada, este es el lugar que yo tengo que militar. Y ahí, bueno, empecé a participar en Sur. Después me acuerdo que conocí a la EMA por Barrio Adentro, a la Favorita, que íbamos con el Adri Martínez, y nos fuimos a la Favorita, ya que la EMA ya me doró la píldora, la EMA, ¿sabes cómo me convenció? En dos sábados que fui ya me había convencido la EMA ya, que tenía que militar en Barrio de Pie. Eh, entonces me acuerdo que después me tocó estar en Barrio Adentro, coordinar Barrio Adentro, y ahí conocimos un montón de compañeros más, la Cintia, el Juanpi, el André, el Au González, la Rosy Gómez, bueno, toda la banda más de Sur. Me acuerdo, fueron buenos años de militancia, y después ya me tocó pasar a Barrio de Pie, la estoy haciendo larguísima, me tocó pasar a Barrio de Pie, y ahí, bueno, pasé a coordinar Godoy Cruz, que conocía al patrón del oeste, el Carlito. Me acuerdo que en esa época andábamos en Bondi, andábamos para todos lados con el Carlito en Bondi, y después el Turu, me acuerdo, que ponía el Renault de él, el 4L, y andábamos por todos lados. Íbamos del Bicentenario al Sol y Sierra, de ahí al Estanzuela, de ahí al Piedras Blancas, bueno, anduvimos por todo Godoy Cruz. Y me acuerdo que también el Gastón Soria, cuando él podía, nos hacía el flete de la camioneta y nos llevaba a las reuniones. Y después ya con el Fede, me acuerdo, empezamos a ir a Tunuyán y a San Rafael, nos pegábamos los viajecitos para allá, con el Fede Ferrari, el jugador, y ahí conocimos a la Marisa, a la Romy, bueno, en Luján conocimos a la Yose. No, la verdad, esa época de Barrio de Pie fue una explosión, una experiencia muy linda. A la Erika me acuerdo que la conocí en una actividad de Sur de la consulta popular, de una consulta popular que hacíamos a nivel nacional, y me acuerdo que conocí a la Erika, pero después la empecé a tratar más cuando me tocó estar en Barrio de Pie. Y bueno, ahí estábamos con el Darío en la primera etapa, y bueno, hasta llegar a la actualidad, por así decirlo. Un repaso largo, pero bueno, hasta que llegamos a la charla esta. Cuánta historia, cuánta historia. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una pregunta que está más que nada dirigida para los compañeros más nuevos, las compañeras y las compañeras más nuevas, para que conozcan un poquito más de nuestra visión como organización política y social. ¿Por qué, Adri, vos crees que es importante para nosotros que en los barrios hablemos de política? La gran clave de todo. Es importante porque el conocimiento es poder, y para cambiar la realidad injusta en la que vivimos, nosotros tenemos que entender la realidad. Si nosotros no entendemos la realidad porque la realidad es injusta, hay pobreza, hay personas que pasan hambre, hay desigualdad, hay un montón de cosas que suceden que no son naturales, no es que es, bueno, siempre ha habido pobres, para siempre, por siempre, hay que aguantársela, no, eso tiene causas, hay razones por las cuales la desigualdad existe, la pobreza existe, y para entender esas razones, nosotros necesitamos a la política como instrumento. Primero para entenderla y después para transformar la realidad. En ese sentido es importantísimo que los más humildes entendamos, estemos informados, nos involucremos en la política, porque si no, el gran drama es que si nosotros nos alejamos de la política, después vienen otros sectores y la hacen por nosotros a la política, y muchas veces la hacen contra nosotros a la política. Entonces es importantísimo, es clave que los más humildes estemos organizados y discutamos la política, pero no solamente que la discutamos, sino que la practiquemos, que nosotros nos involucremos. Esto es un ejemplo muy claro, es como cuando vas en el auto, se te rompe el auto. Bien, vamos en el auto, se nos rompió el auto, abrimos el capó. Para arreglar el auto primero lo tenemos que entender. Si nosotros no sabemos dónde más o menos van las piezas,
y vamos a tener un problema. Y para más o menos entender cómo arreglar el auto, tampoco hay que ser científico de la NASA. No es que, porque si no después vienen los otros y dicen, no, la política solamente la tienen que hacer los que saben. No, no, no. La política la tienen que hacer todos, y sobre todo los más humildes. Porque los más humildes tenemos miles de conocimientos y muchísimos, y sabemos mucho más de lo que creemos, nada más que nos hacen creer que no. En el marco de eso, nosotros volvemos al ejemplo del auto. Abrimos el capó, si más o menos entendemos cómo funciona el auto, seguramente lo vamos a poder arreglar, ¿sí? Ahora, corremos el riesgo de que hay gente que entiende y dice, bueno, a ver, voy a averiguar cómo funciona el auto. Cuando averigua cómo funciona el auto, dice, no, no, pero para arreglarlo, yo no me quiero engrasar, yo no me quiero tirar abajo del capó, porque eso es esfuerzo, yo no quiero hacer fuerza para sacar el tornillo. Bueno, ese es el problema cuando vos solamente te quedás en entender la política, entender la realidad, pero después no querer hacer nada para transformarla porque es un esfuerzo hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que permanentemente insistir a nuestros compañeros y compañeras, a los vecinos, a todos los más humildes, a todos los pobres, a discutir la política, porque es la manera en la que nosotros vamos a poder entender la realidad, la vamos a poder transformar y no nos van a poder mentir más. Hay muchísimas, acá seguramente, y nosotros nos ha pasado miles de veces en un montón de reuniones con vecinos de los barrios que nos dicen estamos cansados de que nos mientan. Vamos, acá vienen siempre los políticos, cada 4 años, cada 2 años nos prometen 1000 cosas, nosotros lo creemos y después no pasa nada, acá no se arregla nada. Bueno, está bien, eso es cierto, pero para que no nos mientan nosotros tenemos que estar informados, tenemos que estar organizados. Y cuando venga ese mentiroso de vuelta hay que sacarlo cagando el barrio. Y para que ese mentiroso no se aproveche más de ese lugar, nosotros lo tenemos que correr de la política y tienen que ir las personas de los barrios y la buena gente, la gente honesta a la política. Porque si nosotros, y ya con esto cierro, si nosotros volvemos al ejemplo del auto, ¿cierto? Volvemos al ejemplo del auto. Y nosotros decimos, bueno, está bien, yo le llevo el auto al mecánico. Si el mecánico es bueno, es honesto y no nos quiere ver la cara de huevones, seguramente nos va a arreglar el auto. Ahora, si el mecánico es un tránsfuga y nosotros encima no entendemos nada, nosotros no estamos informados y no nos involucramos, ese mecánico va a poder seguir estafando gente. El mecánico que es deshonesto y que hace política y que no arregla los autos y le mienta a la gente es el político que hace las cosas mal. El político que viene y se aprovecha de que estamos desinformados, de que no estamos organizados. Así que siempre es clave para poder transformar nuestra realidad y volverla más justa que los más humildes participemos en la política. Totalmente, sí, es fundamental que la gente del barrio sea la que se involucre. Compañeros, les recuerdo que ahí tenemos abierto el chat, aparte de todos los buenos deseos que le están deseando al Adri. El que quiera puede realizar cualquier pregunta, si ahora cuando finalicemos se la podemos realizar al Adri. Bueno, ahora, con lo que seguimos. Hoy con el crecimiento que nosotros hemos tenido en Barrios de Pie, en toda la extensión de la provincia, en la visibilización de la realidad de los barrios y en la disputa política que vimos en las últimas elecciones en varios municipios de la provincia. Adri, ¿cómo ves el salto de los compañeros y las compañeras de los barrios desde lo social hacia lo político? Extraordinario. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta, pero somos parte de un fenómeno muy grande que pasa en la provincia. Hoy en día hay 2 etapas de esto, que es más o menos lo que hablamos recién. La primera etapa es la organización social. Nosotros a través de la organización social podemos lograr asistir y ayudar a miles de personas. Es lo que estamos haciendo. Hoy en día, por ejemplo, ahí el FEDE, los que coordinan departamentos y tienen merendero y barrios saben lo difícil que es sostener la cantidad de merendero, comedores, la cantidad de insumos y de recursos que conlleva eso y el esfuerzo para conseguirlo. Nosotros tenemos la suerte de tener un subsecretario como Alejandro Verón que está tan preocupado como nosotros por la cuestión por la situación de los más humildes. Y gracias en gran parte a él hemos logrado sostener
la cantidad son 200, más de 200 lugares donde nosotros realizamos asistencia alimentaria. En lo que va de la pandemia, hemos realizado más de 130.000 viandas y se han distribuido, y eso lo ha logrado la organización y los compañeros y compañeras nuestras en cada barrio de la provincia. Hoy en día nosotros, como decías recién vos, somos la organización social más grande de la provincia. Y en función de eso, yo hablé más temprano con la gente del Banco Alimento, que el FEDE nos consiguió el contacto, y la gente del Banco Alimento nos dice, miren, nosotros asistimos a 80 organizaciones, y nosotros no los podemos ayudar a ustedes, me decía lo hago, porque ustedes con 200 lugares donde llevan adelante asistencia alimentaria, es la misma cantidad que tienen las 80 organizaciones que nosotros asistimos con el Banco de Alimentos. Es decir, que nuestra organización equivale a 80 organizaciones en esta provincia. Nosotros asistimos alrededor de 20.000 y 25.000 personas. Y en ese sentido, es la primera etapa de ser una organización social grande. Ahora, nosotros, además de ser una organización social grande, con eso no nos alcanza. Nosotros tenemos que ser el partido político más popular, más grande de la provincia. Y a eso estamos yendo. Y para eso nosotros tenemos que inundar de dirigentes territoriales, barriales, gente humilde de la política. La tenemos que copar, por así decirlo. Y en ese sentido están los ejemplos como vos ponías recién. El ejemplo tuyo, Ana, vos sos una dirigente también del barrio, que el año pasado y vamos a disputar seguramente como para que puedas representar a los vecinos más humildes de Maipú, con la Erika, con la Fer, con compañeros como el Gaucho, la Silvina, el Ernesto. Bueno, hay miles, o sea, si me pongo a nombrar todo, tendría que hacer eso nomás. Tenemos grandísimas expectativas para un montón de compañeros y compañeras en diferentes lugares, que lleguen a la política y que la quieran utilizar para transformarla. Y en ese yo siempre pongo un ejemplo de que la política es como un bisturí. Si lo tiene un cirujano, y el cirujano es bien intencionado, te puede salvar la vida. Si lo tiene ya que el destripador, es un problema, porque probablemente no nos va a ir bien si lo tiene Jack el destripador al bisturí que la política. Han habido muchos Jack el destripador en la política, y por eso, por desgracia, en los barrios, la política es en algunos lugares mala palabra, y se ha recuperado la credibilidad en la política gracias en parte al trabajo que hacemos nosotros, que estamos cuando hay elecciones, y cuando no hay elecciones estamos el doble, más estamos para los vecinos. Y en esta pandemia se ha visto eso. O sea, está más que claro que nosotros hemos hecho una tarea social gigantesca en el barrio, y los vecinos saben que somos un partido político, y hoy en día los más humildes eligen organizarse en barrio de pie, en toda la provincia. Y seguramente vamos a seguir así, y nos vamos a transformar en el partido político más grande, el popular más grande de nuestra provincia, eso no me queda duda. Y con cada buena acción que nosotros hacemos, esa política que está tan manchada, tan deslegitimada, tan sucia, nosotros la limpiamos. Con cada hecho concreto que nosotros llevamos adelante, nosotros la estamos limpiando y la estamos volviendo a transformar en una herramienta para mejorarle la vida a los que menos tienen, con una participación protagónica de los más pobres, que es lo que en definitiva a lo que nacimos, ¿no? Bien, perfecto. Vos sabés que hay una pregunta en el chat que está relacionada con esto, por eso te la hago ahora. El FE pregunta, ¿imaginabas hace 3 años ver a 2 compañeras de barrios de Pie y Libre del Sur como concejales? Sí, totalmente. Lo imaginaba totalmente. No, yo creo, capaz que uno a veces es optimista, es muy optimista, pero me hace ser optimista la realidad. O sea, cuando uno ve la capacidad, la voluntad, el protagonismo, las ganas de transformar la realidad, todo lo que somos, o sea, no me sorprende. Es más, yo creo que eso es un paso más hacia algo mucho más grande que estamos destinados a hacer nosotros. Nosotros tenemos que tener como objetivo, unos objetivos grandes, gobernar para transformar. Nosotros hoy en día somos parte de una coalición de gobierno,
y tenemos representantes y estamos cambiando muchas cosas. Ahora, no nos podemos conformar con esto, nosotros tenemos que transformar la realidad de lo más humilde, de fondo, y para eso tenemos que tener mucho más compañeros y compañeras que representen a los más humildes, y lo estamos teniendo, y lo estamos construyendo, y no me queda ningún tipo de duda de que eso que logramos es un peldaño más hacia algo mucho más grande que nosotros vamos a lograr. No me sorprende porque creo que también estuvo en la cabeza y fue parte de la planificación en esto de que nuestra organización planifica las cosas, no es que pasan por casualidad. Hay una idea, hay un método, un sistema para hacer las cosas, además de voluntad, honestidad, compromiso, solidaridad, buenas intenciones, hay una planificación de las cosas. Nosotros tenemos grandes compañeros dirigentes que están todo el día pensando en cómo mejorarle la vida a la gente y cómo hacer más grande esta organización. Claro. Bueno, Adri, desde toda tu experiencia militando en Libres del Sur, ¿qué crees que es más importante para que tengan siempre presente nuestros militantes a la hora de seguir haciendo grande nuestra organización, como vos recién lo mencionabas? Varias cosas, pero yo diría que primero que nada valentía. Nosotros hay una característica que tienen los sectores humildes de nuestro país, que son muy valientes. O sea, se ponen al hombro situaciones y realidades complejísimas, y la verdad que un militante libre del sur, primero que nada, tiene que ser valiente, porque nosotros ponemos objetivos grandes y vamos a dar batallas difíciles, no es que elegimos batallas fáciles. Elegimos batallas difíciles porque es luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, con cosas que son que hay que tocar intereses complejos muchas veces también, y que muchas veces nos encontramos en el ring con tipos más fuertes, con grupos más fuertes que nosotros, y tenemos que pelear igual. Y después hay que ser inteligente, porque la política no solamente es pelear, no solamente ser valiente, no solamente ser corajudo, también hay que ser astuto, hay que ser inteligente, hay que saber dar las batallas cuando uno sabe que las va a ganar. Hay que saber construir respeto, construir prestigio, construir un montón de cosas que nosotros venimos haciendo, pero en síntesis me parece que tenemos que ser valientes, honestos e inteligentes. Son las tres cosas que no nos pueden faltar nunca. Y muy comprometidos con nuestro pueblo y con los más humildes. Nosotros tenemos que ser comprometidos con las personas que están pasando más necesidades. Es la clave de todo esto. Que nosotros no tenemos que olvidar de dónde venimos nunca, porque si no vamos a perder el destino de hacia dónde vamos. Y me parece que ver de dónde venimos y cómo nacimos y dónde estamos ahora nos demuestra que el camino, y que no hemos hecho un mal camino, para nada, para nada. Bien, bueno, ahora vamos a empezar un poquito con algunas de las preguntas del chat. Hay dos ahí que las vamos a combinar porque son dirigidas al mismo lugar. Te preguntan cómo ha transitado la organización y vos este tema de la pandemia, y cómo ha sido el acompañamiento de los barrios, cuál es tu visión para el día después, qué plan de acción prevés, y otro que está relacionado, cuál es el balance del rol que haces de Barrios de Pie durante esta cuarentena. Bien. El balance de la pandemia. La realidad concreta es que lo que demostró, por lo menos de nuestra organización, la pandemia, es, yo creo que hemos dimensionado lo que somos. O sea, nosotros, más allá de todo, que es algo importante, nunca nos la creemos tampoco, en eso somos humildes, somos personas que no es que estamos pensando permanentemente ni que somos los mejores, ni los más grandes, ni los más piola, no, en general tratamos de ser prudentes y tratamos de ser sobrios, ¿no? Pero esta cuarentena nos demostró que nuestra organización es un actor gigantesco en la provincia. Como decía recién,
tener los números con los que nos encontramos de más de 200 centros alimentarios en toda la provincia, más de 100.000 viandas realizadas y distribuidas, cientos yo diría que miles de compañeros dando una mano en todos lados, ha sido un verdadero orgullo por un lado, y al mismo tiempo nos hizo dimensionar la magnitud de lo que nosotros somos. Y al mismo tiempo me parece que eso nos pone una responsabilidad. La responsabilidad que ya viene la responsabilidad post pandemia, como ustedes planteaban. Nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente de los barrios más humildes de Mendoza nos está dando su confianza. Nos está poniendo muchas veces sus sueños, sus esperanzas en nosotros, y en ese sentido nosotros tenemos que estar a la altura. Y para estar a la altura significa que tenemos que redoblar esfuerzo, porque la situación que va a venir post pandemia, que ya estamos empezando a atravesarla, no va a ser para nada fácil para los más humildes. Ayer salió una estadística del UNICEF que plantea que el 62% de los menores de edad en la Argentina es pobre. Nosotros siempre decimos que la pobreza tiene cara de niño y niña, y eso es así. Y entonces nosotros tenemos la responsabilidad que post pandemia tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para ser más grandes, para tener más posibilidades de incidir en las decisiones políticas, porque en definitiva ahí es donde se va a barajar y se va a cortar el bacalao, en lograr que el Estado tenga políticas públicas que no solamente contengan a los más pobres, sino que le den oportunidades, generen condiciones para mejorar su vida, para poder prosperar, para poder salir de esta situación. Y en eso vamos a tener un rol fundamental, porque los más humildes nos están dando este rol. No es que nosotros nos estamos inventando las cosas. Los más pobres nos están eligiendo a nosotros y están poniendo su expectativa en nosotros, y tenemos que estar a la altura. Así que la situación que veo post pandemia es una situación complicada, pero nuestro pueblo y nuestra organización siempre ha tenido la valentía y la capacidad suficiente para afrontarlas, y seguramente las vamos a poder sacar adelante entre todos y todas. Bien, ahí le contestaste a uno de los compañeros que preguntaba eso de los objetivos post pandemia. Y hay otras preguntas, te voy a combinar dos. Una que dice, ¿cuáles son las expectativas que vos tenés para fin de año y cuántos compañeros están organizados en Barrio de Pie en Mendoza hoy? Bien. Las expectativas para fin de año es poder, primero, el deseo para fin de año es que se termine la pandemia esta, que puedan encontrar alguna vacuna en algún lado, si es acá mejor, y si es de otro país, que por lo menos lo podamos resolver para que podamos salir de esta situación, para volver a reencontrarnos, para volver a vernos, para poder volver a tener reuniones, poder ir a visitarlos, tomar mate con nuestros compañeros y compañeras, que son cosas que se extrañan también. Poder recorrer en los barrios con la tranquilidad de saber que podemos darnos un abrazo, que podemos saludarnos, no como ahora que bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos con distancia, preocupados con todo este tema que nos angustia. Eso es más un deseo que una expectativa. Y después, bueno, terminar el año lo más grande posible y con todas las fuerzas puestas en el año que viene para poder seguir creciendo como organización. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Cuántos son los compañeros organizados en Mendoza hoy dentro de Barrio de Pie? Nosotros en ese sentido ahora estamos haciendo la encuesta del RENATEP, es un empadronamiento de trabajadores de la economía popular. En ese sentido, nosotros en este momento ya estamos arriba de los 7.000 empadronados en la provincia. Más temprano hablé con mi hermano y me dijo que habíamos juntado 1.000 en la acera, así que ya 7.000 me he quedado corto seguro, son muchos más. Nosotros tenemos la expectativa de poder llegar a 15.000 compañeros empadronados del RENATEP en toda la provincia, así que más o menos podríamos decir que son 15.000 personas que nosotros tendríamos en el registro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como compañeros de Libre del Sur y Barrio de Pie, organizados en nuestro esquema. Bien. Bueno, después también nos preguntan por ahí si realizamos acciones en los barrios sobre desigualdad de género y cuál es el rol del movimiento social en el sostenimiento del tejido social. Bien.
Sí, para nosotros, si hay algo que está claro es que Barrio de Pie tiene una composición gigantesca y mayoritaria de mujeres. Eh, yo me arriesgo a decir que 7 de cada 10 militantes de Barrio de Pie son mujeres. Por lo tanto, sería una locura que no tengamos política de género, y nuestras compañeras de Mumalá, la Belu, la Georgi, la Silvi, permanentemente obviamente nos plantean la necesidad de esto, y las compañeras del barrio también. Por desgracia vivimos en una sociedad en la cual hay grandes desigualdades de género, donde uno de los principales problemas que tienen nuestras compañeras del barrio es la violencia de género, y a través del área de género de Barrio de Pie nosotros intentamos generar la mayor cantidad de herramientas e instrumentos para poder ir desactivando estas situaciones de violencia, ayudando a las compañeras que las estén atravesando para que no las pasen más, y bueno, no solamente nuestra organización, y ahí viene la importancia del Estado y la política, porque nosotros desde la organización generamos estos esquemas, pero después cuando la Silvi llegó a la Dirección de Diversidad y de Género, gracias a haber tenido esta experiencia en Barrio de Pie, en el territorio, y la necesidad y la voluntad de poder cambiar, de necesitar transformar las cosas y la realidad de nuestras compañeras en el barrio, se aplicaron cientos de políticas de género que la verdad han logrado poder amenguar la situación de la violencia en nuestra provincia en lo relacionado a esto, y es una explicación clara y una demostración clara, como recién lo nombraba el Gaucho, con todo lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria de desarrollo social. La nombro a la Silvia en este sentido, de que ha sido una de las propulsoras más importantes de la política de género en nuestra provincia. Bien, Y la otra era cómo ¿cuál es el rol? Espérame. el Rol rol de de los las movimientos organizaciones, sociales en el de los movimientos sostenimiento del sociales. tejido social. Y nosotros tenemos es medio largo, pero tenemos un proceso de los años 90 de desaparición de instituciones intermedias, que eran las instituciones como los clubes de barrio, diferentes cosas que fueron desapareciendo del territorio, y eso fue llevando a que la sociedad fuera teniendo, que la gente también dejara de encontrarse, dejara de tener espacios comunitarios, y empezaran a ver, ya lo empezamos a ver al vecino no como un compañero de ruta, sino como un enemigo, como un rival. La pobreza también y las situaciones de necesidad nos llevan a tener que haya una lucha todos contra todos en el barrio, porque ahí la necesidad prima y yo tengo que cuidar a los míos, entonces se empieza a destruir el tejido social, y yo creo que los movimientos sociales tienen, el tejido social vendría a ser las relaciones entre las personas, ¿no? Los movimientos sociales vienen a reconstruir las relaciones comunitarias y las relaciones humanas entre las personas y los vecinos del barrio. Cuando nosotros vemos que separados somos más débiles y juntos podemos lograr cosas, porque en esto es muy claro, acá nadie se salva solo, menos los más pobres. Eso es lo que nos quieren hacer creer los otros, nos quieren hacer pelear entre nosotros mientras ellos están chochos. Acá los que tienen poder no se pelean nunca. Discutirán, se carajallan un poco, pero después arreglan. Nosotros nos peleamos, y cuando nos peleamos para la mierda. Ya sabemos cómo es la cosa en el barrio. Entonces nosotros tenemos que aprender a no pelearnos entre nosotros. Esto es como una familia, por así decirlo. Vos te llevarás mejor o peor con tu hermano, pero al final del día es tu hermano. Bueno, Barrio de Pie y los más humildes tenemos que vernos así también, como una gran familia, que por más que nos peleemos entre nosotros, al final del día tenemos los mismos intereses. Entonces, es clave el rol de las organizaciones sociales y los movimientos sociales para esto. Y me parece que nosotros lo llevamos a la práctica, y que cuando las personas ven que a través de las organizaciones como la nuestra pueden lograrse resolver ciertas cuestiones del barrio, siempre decimos que no hay nada más contagioso que el ejemplo. El ejemplo que los vecinos del barrio dan cuando no solamente se hacen cargo de sus hijos, sino que se hacen cargo de la alimentación de los hijos del vecino, hace que se reconstruya el tejido social. Cuando nos organizamos por una cooperativa de trabajo para poder salir adelante, hace que se reconstruya el tejido social. Cuando hacemos una obra solidaria en la que colaboramos poniéndole un techo al vecino y ayudándole a la abuela del barrio que no puede arreglarse la membrana, y le ponemos la membrana a nosotros sin ningún interés de por medio, se reconstruye el tejido social.
las relaciones de confianza vuelven a estar entre las personas. Ujú. Bueno, ahí dos preguntitas que están relacionadas. ¿Cuánto puede influir una organización social en la política de un gobierno? ¿Cuál es el aporte específico o innovador que otorgan las organizaciones sociales cuando son parte de un gobierno y en qué modifican a la política? Y el ejemplo práctico somos nosotros en el gobierno. El gaucho, el Alejandro, fue responsable de Barrio de Pie muchos años, y cuando llegó a la subsecretaría la dio vuelta entera. O sea, eh, cambiamos de repartir nylon, empezamos a repartir techo. De acá no se da, no me acuerdo el número, pero la asistencia alimentaria en la provincia era bajísima. Bueno, hoy en día se ha multiplicado por ciento la asistencia alimentaria en toda la provincia. Las situaciones de violencia, acá no había una dirección de género que no tenía presupuesto. Y hoy día, ya no sé, que me corrijan las compañeras, pero llevamos como 10 refugios para las personas que sufren, para mujeres que sufren violencia. Bueno, las organizaciones tienen un rol clave, porque en definitiva nosotros estamos donde el Estado no está. Suena, parece un juego de palabras, pero el Estado muchas veces no llega a los barrios, y la política en sí misma muchas veces se hace más en los cafés que en el territorio. 11 refugios me pone la Belu acá. Me quedé corto. Entonces, cuando llegan personas que han estado en el territorio, como por ejemplo el Ernesto, por ejemplo, es un representante de los barrios también, o sea, en la legislatura, nuestras concejalas, la Erika y la Fer. Bueno, cuando llegamos a los lugares de poder y los lugares de decisión, siempre tenemos algo que los otros no tienen, que es nuestro conocimiento de la situación de los más humildes, del territorio, de cómo hacer las cosas para que no fracasen, porque uno puede tener muy buenas intenciones, pero si después no sabe cuáles son los hábitos, la cultura de nuestro pueblo, los intereses, las prioridades, y uno puede tener muy buenas intenciones, pero está hablando con una pared, está hablando en otra sintonía, y en ese sentido nuestra organización ha sido, me parece, una escuela muy importante para los dirigentes que hoy en día tenemos y para nuestros militantes que el día de mañana serán dirigentes también. Es como un entrenamiento que nos da, y una clase, y son como clases formativas cada vez que vamos al barrio, que nos hacen que cuando nosotros tenemos la posibilidad de estar en lugares de decisión, de representación, tengamos un montón de elementos y herramientas que otros espacios de la política no tienen. Bien, bueno, ahí la última preguntita que nos está quedando es si has pensado alguna idea o tenés alguna conclusión pensada de cómo tratar la violencia de género en los barrios, ya sea realizando una encuesta o de alguna manera para que se sientan protegidas las personas que están atravesando estas situaciones. Sí, obviamente, por suerte tengo las compañeras de Mumalá del área de género que son las que piensan por uno las cosas. Obviamente la preocupación es colectiva y es de la organización, y estamos todos súper preocupados por eso, pero por suerte tenemos a la Yori en el área de género y a todas nuestras coordinadoras del área de género, a la Belu también, que son muy activas en ese sentido, y que esa pregunta seguramente la van a poder responder mucho mejor ella, porque son las que todo el tiempo nos traen ideas, planes, hagamos esto, hagamos lo otro, y la verdad que ahora, por lo que tengo entendido, vamos a hacer unas charlas de formación. Hasta hace poco habíamos repartido unos volantes con números para que las personas para las mujeres que sufran violencia de género, puedan tener a dónde asistir, y herramientas para poder salir de situación, capacitaciones en abordaje, pone la Belu ahí, que también estamos haciendo, así que recursero, esa es la palabra, viste, que necesitaba las compañeras que me dijeran. Porque la verdad que hacemos tanto laburo con lo relacionado a lo de género, que
que muchas veces no nos damos cuenta, y cuando miramos para atrás hemos hecho una cantidad de cosas tremendas y de esa manera combatimos la violencia de género en nuestros barrios. Bien, bueno, y ahí ya la última la última pregunta es, ¿por qué Barrios de Pie es una organización distinta a las demás? Hay una canción que dice que a Barrio de Pie lo hace grande su gente, por eso somos distintos, porque la verdad, por lo menos desde que a mí me tocó entrar a participar, he notado el compromiso que tenemos como organización con los más humildes. O sea, nosotros esto no es biribiri, como diría el gaucho. Acá hay muchos que hablan de los pobres y se llenan la boca de pobreza y se llenan los bolsillos de plata, se llenan los bolsillos de riqueza. Acá nosotros tratamos en definitiva de ser coherente con lo que decimos, de ponerle, de bancar con el pico de bancar con el cuero lo que decimos con la boca. Nosotros ponemos el cuerpo en ese sentido, y al mismo tiempo no solamente tiene que ver con un tema de voluntad, de compromiso y de solidaridad, bueno, de todo lo que hacemos en los hechos concretos, que me parece que es lo más importante, que es una época en la que los hechos concretos no quieren hacer que valgan menos que las palabras. Entonces nosotros hacemos que las palabras valgan menos y que los hechos concretos hablen por nosotros, y en definitiva eso es lo que nos hace distintos. Nos hace distintos el amor por nuestro pueblo y querer siempre lo mejor para los que menos tienen, y que seguramente lo vamos a lograr. Vamos a lograr el día de mañana tener una sociedad más justa, y es para lo que todos los días nos levantamos. En la mañana nos levantamos pensando permanentemente cómo hacer para que nuestra organización sea más grande y que eso decante en mejoras para los que menos tienen. Excelente, Adrián, muy completo, muy buena toda la info que se pudo conocer hoy de Barrios de Pie. Así que bueno, nos vamos despidiendo y los esperamos en el próximo encuentro, el jueves que viene, en el mismo horario, a las 19:30, la cita de otra nueva capacitación para nuestra militancia. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ustedes, nos vemos.